X, @Radio Provincia 1079. Seguinos vía streaming en YouTube, @Radio Provincia 107.9. Es tiempo de Conexión Salud. Llega a la radio un nuevo espacio de diálogo y reflexión. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy te invita a escuchar su columna radial. Un lugar para hablar de igualdad, derechos y una vida libre de violencias. Sumate. La justicia también se escucha en tu radio. Y aquí estamos como cada miércoles, ¿no? Proponiéndole esta columna de la Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que se ha invitado, ¿no?, a hablar casualmente de la violencia en todas sus manifestaciones. Y hoy, un día particular, venimos hablando de este 19 de noviembre, en el cual se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes. Y fíjense cómo toma auge hablar de esta temática, ¿no?, precisamente del grooming. Y también María Belén, días atrás se estuvo hablando del día, ¿no?, de la prevención del grooming, ¿no? Un tema también que nos lleva a plantear, hace muy poquitos minutos definíamos a este grooming, pero también queremos conocer los tipos de grooming que existen, también conocer las estrategias necesarias para prevenirlo y sobre todo, fíjate vos, qué marcan las leyes, ¿no? Porque hablábamos de estos vacíos legales también que son importantes sostener, visibilizar y demás, pero hoy vamos a aprender también a conocer un poco el perfil del groomer, ¿no? Esta persona, el captador o como queramos llamarlo, pero hoy vamos a definir todo esto, a conocer y yo creo que a tomar, ¿no?, real conciencia y compromiso de lo que significa esto que está pasando con nuestros niños, nuestras niñas y con nuestros adolescentes. Para ello contamos con la presencia hoy aquí en el estudio de la licenciada en Psicología Daniela Solá, que bueno, viene a sumar, a colaborar, a informarnos y a compartir claramente esta temática. Muy buenas tardes, bienvenida y bueno, gracias por este tiempo. Por venir. Sí. Bien, muchas gracias por brindarnos este espacio tan importante para poder tratar una problemática tan importante como es el grooming, y justo en esta fecha que dio la casualidad que hoy es la lucha contra el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, y perfecto para poder hablar de grooming, porque grooming justamente el fin del grooming es el acto sexual o el abuso sexual que se cometen contra nuestros niños, es el objetivo fundamental y lo que lo constituye como un delito. Este fin último, ¿no?, que persigue aquel que estratégicamente, ¿no?, va armando todo un esquema, un sistema para la captación, me imagino que presenta, ¿no?, una variedad de precisamente, ¿no?, de estos enfoques que va proponiendo aquel que va a captar, ¿no?, al niño o al adolescente. ¿Cuáles son estos tipos de captación? Cuando hablamos de grooming, hablamos de dos tipos de grooming que tienen que ver más que nada cómo es la modalidad en la que opera el groomer. Bien. ¿Sí? Lo que sabemos todo el mundo y lo que se puede conocer es que una de las técnicas por las cuales operan es mediante la manipulación psicológica. Pero hay todo un camino para poder llegar a esa manipulación psicológica y de que esta manera el groomer pueda cometer su objetivo. Son diferentes fases por las que la atraviesa el grooming, que si bien no son lineales, las podemos ver como patrón de comportamiento en todas estas personas que ejercen este tipo de abuso. Pero también existen los tipos de grooming que se dan sin este contacto previo, es decir, sin el camino, por así decirlo, que se hace de poder generar la confianza, manipular. Y esto es como que nos trae a un tema
que es muy importante poder hablar cuál es el alcance que está teniendo en estos momentos la IA, que es la inteligencia artificial, ¿sí? Que lo que nosotros conocemos como deepfake, que es el uso de la inteligencia artificial en la manipulación de cualquier contenido audiovisual. ¿Y por qué traigo a tema la inteligencia artificial y el grooming? Es porque lamentablemente estamos viendo casos, por ejemplo, nuestros chicos hoy se sacan fotos en cualquier contexto de cumpleaños y las suben a las redes, y estas fotos están siendo captadas por estas personas que ejercen, y con la IA pueden en cuestión de segundos desnudarlo, manipular el contenido, usarlo, y en cuestión de segundos esta imagen puede estar siendo vendida para la distribución de imágenes pornográficas. Sin saberlo, sin tener conocimiento de los padres, e incluso para manipular al propio chico, porque hemos tenido casos donde se los contacta y le dicen, tengo esta imagen tuya, y le muestran una imagen desnudo, por ejemplo, si no me envías más material, y cada vez requieren más material, la voy a publicar en la escuela, la voy a publicar entre tus amigos, y ahí empieza todo lo que es el chantaje emocional en el que se ve envuelta la víctima. ¿Cómo juega esto, decimos, en la psicología, ¿no? Precisamente de ese niño, de ese joven? Porque me imagino que, bueno, debe ser un momento bastante crítico, ¿no? Esto de recibir quizás ese llamado, ese comunicado, de querer seguir en esa línea, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta que una persona, un niño, niña o adolescente, porque justamente la definición de grooming siempre es un adulto con un menor, ¿sí? Entonces, siempre en el caso de un menor, cuando nosotros les damos un dispositivo digital, los padres tenemos que tener en cuenta a qué lo estamos exponiendo a los chicos, porque realmente las consecuencias psicológicas, ¿sí?, que deja una situación como atravesar una situación de grooming son realmente devastadoras y pueden terminar en trastornos de estrés postraumático, que requiere muchísima atención y trabajar sobre salud mental. Se pueden visualizar cambios en las diferentes áreas de la persona que está siendo afectada, ¿sí? Y estaría muy bueno que lo podamos hablar para que los padres puedan tomar un poco de conciencia cuáles son estos cambios que se pueden visualizar. Estar más observadores. Observar, ¿no? Sí, Uh-huh. porque muchas veces pensamos que los chicos están en la habitación con el celular y están protegidos. Y hay un autor muy, muy famoso y que habla mucho de esta temática que yo sigo, y dice que dejar hoy en día a un niño con un celular es como depositarlo en un boliche bailable las 24 horas a merced de cualquier situación que le pueda atravesar, ¿sí? Entonces, ¿a qué lo estamos exponiendo? El contacto se da mediante las creaciones de perfiles falsos. Sabemos que los groomers están entrando por cualquier plataforma. Por los juegos. E incluso hace muy poquito empezaron a hablar del Roblox, que es uno de los juegos que más usan los adolescentes, pero usan en los juegos estos en redes como Roblox, Free Fire o TikTok, o también la aplicación Snapchat, usan esto como el medio para dar el salto hacia el WhatsApp de los chicos y ahí empezar una relación más íntima, ¿sí? Entonces, como muy importante que podamos visualizar cuáles son los indicadores que empezamos a ver en el comportamiento de un niño, niña o adolescente que está siendo víctima de grooming, ¿sí? ¿Y qué observamos allí? Bien, lo primero fundamental que se empieza a ver es el cambio en los estados de humor, ¿sí? Pueden haber cambios muy bruscos de estar felices y alegres y pasar a un llanto injustificado, a una situación de angustia, tristeza, tienden a aislarse, a uno empieza a verlo muy triste, dice, lo veo como depresivo, e incluso pueden aparecer conductas bruscas de agresividad que a veces los padres decimos, no sé por qué me contesta así, por qué reacciona totalmente, así, irritable, exactamente. Entonces esos son los cambios fundamentales que esto empiezan a escalar en lo que tiene que ver con el entorno social y dónde se va desenvolviendo este niño. Entonces empiezan las faltas injustificadas al colegio, el no querer de salir de la casa o el miedo al salir solo, se ve un bajo rendimiento en el colegio, empiezan las notas, las maestras empiezan a ver que el rendimiento académico no es el mismo. Empiezan también muchas veces a hacer síntomas físicos porque empiezan estos dolores injustificados
y me refiero con injustificado, que por ahí no tienen una base física porque los llevamos a los médicos y no hay los dolores de panza, los dolores de cabeza. Es más somatizar situaciones que las que realmente se están viviendo, ¿no? A nivel físico. El desborde, el estrés, la presión. Totalmente. Yo siempre digo que muchas veces cuando la palabra no sale, el cuerpo habla, ¿sí? Y esta es una manera de que el cuerpo empieza a hablar de que me está pasando algo y no lo puedo poner en palabras. Licenciada, usted recién decía sobre el perfil de esta persona que capta, ¿no? A los niños, a los adolescentes. ¿Qué clase de perfil debe o generalmente tiene un niño para que estas personas logren lo que logran? Digo, no todos los niños deben ser iguales, o todos los adolescentes, no todos le debe generar el mismo interés estar conectado 24/24. ¿Cuál sería el perfil que usted podría describir más o menos? No hay un perfil específico que yo pueda decir que en función de esta característica estamos ante un niño más vulnerable a ser sometido a una situación de grooming. Pero sí hay ciertos indicadores que nos pueden decir que quizás estas personas que ejercen grooming buscan a las víctimas que se encuentran más vulnerables, ¿sí? Y esto es mucho de la adolescencia en esta búsqueda de necesitar reforzar mi identidad, de confrontación con los padres, de problemas familiares o problemas de baja autoestima. Entonces ellos tienen esas habilidades de poder captar a los niños que están en una situación vulnerable, ofrecen el apoyo emocional y se hacen amigos. Exactamente. Buscan. Y ahí generan un vínculo de confianza para después lograr el objetivo que ellos tienen. Y yo hablaba, ¿no?, de épocas pasadas donde nos decían o nos advertían los padres, bueno, no hables con extraños. No hablar con extraños, no permitir tal o cual cosa. Y hoy, lamentablemente, a través de las redes, la llegada es como más inmediata, la respuesta quizás desde la curiosidad, porque se enmarcan en personalidades que quizás los chicos admiran, o bueno, distintas situaciones, ¿no? Pero esto es lo que sería el perfil de quién, de ese niño o niña, ¿no? Pero ¿qué pasa con el perfil del groomer, ¿no? ¿Cómo lo identificamos, cómo reconocemos a ese groomer? Bien. El groomer tiene un patrón de conducta que hemos podido observar como que tienden a repetirse. No quiere decir que esto sea lineal, pero es la manera de proceder y que generalmente se suele dar en estos casos, ¿sí? Una de las lo principal y lo que me gustaría poder destacar y dejar bien en claro es que no siempre son personas desconocidas, ¿sí? Ni tampoco son personas que están del otro lado del mundo y que no voy a tener contacto y que todo pasa en las redes, ¿sí? Esto pasa en las redes, pero el sufrimiento que está atravesando el niño o niña adolescente es real, ¿sí? Hay un sufrimiento que es real y no tiene que ver con lo digital. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces puede estar en el entorno familiar. Puede estar en el entorno familiar del niño donde se mueve, en las escuelas, en el club en el que acuden. No necesariamente tiene que ser una persona desconocida, ¿sí? Entonces, como que aquí abrimos el abanico de posibilidades que cualquier persona puede estar ejerciendo grooming. Tampoco también sacar el mito de que son solamente varones, ¿sí? O sea, si bien hay una estadística de que hablan que la tasa más alta es del sexo masculino, pero también han habido casos de mujeres que han actuado y han sido víctimas y han atrapado a su victimario siendo femenino, ¿sí? Esa es otra de las características. La característica fundamental en cuanto a la psicología, podríamos decir, de que se habla de que hay una distorsión cognitiva en estas personas, que es la manera en la que ellos tienden a justificar su accionar, ¿sí? Es una relación sana, ella me buscó, él o ella me buscó, yo no quería hacerle daño. Son conductas, digamos, que ellos de esa manera justifican su accionar. Después también que son, uno les ve ciertas habilidades sociales porque tienden a ganarse con empatía, con buen trato, a la persona con la que están interactuando. Son personas amables, que están pendientes las 24 horas, los 7 días de la semana, a disposición para cada vez que el niño, niña o adolescente entre a la red, ellos están ahí como dando su apoyo. Sí. ¿Sí?
También suelen ser personas que tienen dificultades para establecer relaciones sanas con sus pares, con personas adultas, por eso buscan la manera de vincularse con menores de edad y necesitan constantemente la validación del otro. Entonces, en una relación asimétrica como es entre un adulto y un niño, ellos encuentran ahí esta validación. Se da ese marco, digamos, Sí, ¿no? Que es exactamente. una Y también necesidad. otra característica, como hablamos recién, es que tienden a buscar siempre personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Esto que tiene que ver con los estados de ánimo, la fase de la adolescencia, como para de esta manera brindar el apoyo y lograr el chantaje de ellos que necesitan el chantaje emocional. Acá sí es importante, destacar de que no estamos no se trata de que sean nuestros hijos ingenuos y ni nada por el estilo, sino que son chicos menores de edad que se encuentran en las redes con un adulto que tiene la capacidad de chantajearlos emocionalmente y vulnerarlos psicológicamente en todos sus derechos. ¿Y cómo podemos prevenir? Si bien usted hace mención de que le damos un dispositivo, pero también he escuchado que no darle o prohibirle, cortarle el internet tampoco es una solución, digamos, garantizable, ¿no? Entonces, como padres, ¿cómo podemos actuar hablándolos, explicándole, mostrándole ejemplos de noticias? No sé, ¿cuál sería el camino para...? Nosotros primero tenemos que entender que nos estamos moviendo con adolescentes y niños que son nativos digitales, ¿sí? Ellos nacieron en la era digital, entonces el primer error sería poder quitarles el teléfono, poder quitarles el acceso a la internet, porque los desconectamos del entorno, los desconectamos de la manera en que hoy tienen ellos de relacionarse, de encontrar su identidad, ¿sí? No sería lo que yo recomendaría al principio, pero sí trabajar mucho sobre lo que es la psicoeducación, ¿sí? Hablar en casa. Es muy importante que los niños sientan y que los padres estén siempre abiertos al diálogo y mostrarles, digamos, cuál es el camino correcto, cuáles son las maneras de proceder ante las redes. Sabemos que cuando son menores de 13 años hay aplicaciones que nos permiten a los padres tener cierto control parental, pero también no desconozco la realidad que muchas veces los adolescentes ya no quieren que tengamos ese control. Entonces siempre el camino correcto es la psicoeducación y con esto las pautas de conducta que deben poder cumplir los chicos del cambio de contraseña, de no utilizar de no darle su usuario a cualquiera. Generar información a los desconocidos también. Exactamente. Lo que pasa es que por ahí muchas veces los chicos que decimos son nativos digitales, están todo el tiempo subiendo contenido a las redes y lo que buscan es un like o que le den me gusta y que compartan el video, entonces en ese afán suelen aceptar solicitudes de personas desconocidas. Yo lo que me invito a pensar es el tiempo, ¿no?, en el que vivimos, donde, bueno, papá, mamá tienen que salir a trabajar muchas horas, donde esta mirada quizás no está tan presente, ¿no? Porque he podido escuchar a papás que dicen, ya no sé qué hacer, o sea, usé estas aplicaciones, creo que tengo control de la situación, trato de hablar con mis hijos, pero bueno, es como algo que está allí siendo ofrecido permanentemente. Quizás por ahí hablábamos con la licenciada Nemeche hace un momento, de decir, bueno, hoy hablamos de Roblox, perfecto, pero sería loco creer que sacando Roblox de las escuelas, como aplicación en los celulares, no van a emigrar a otras aplicaciones, ¿no? Esto es de nunca acabar, pareciera, y esto generalmente transmite, ¿no?, cierta ansiedad al papá, a la mamá, a la familia, porque hay chicos que están en marcos en donde no está ni siquiera la presencia de la mamá o el papá, es un abuelo, es otro familiar el que está a cargo, y se hace mucho más difícil, ¿no? ¿Qué le decimos desde este punto, ¿no? Porque pareciera algo como imposible, ¿no? A mí lo que me parece que está bueno poder aplicar es que cuando nosotros llegamos de una jornada laboral intensa y nos sentamos y hablamos con los chicos y siempre la pregunta ¿cómo están? La pregunta que invitaría a hacerlo, ¿y cómo te fue hoy en las redes? ¿Sí? Eso me parece que es una pregunta que abre un sinfín de respuestas pero poder interrogar a nuestros hijos,
qué hicieron en las redes, con quiénes interactuaron. Hay que interesarse, los chicos siempre están abiertos al diálogo, pero nosotros como adultos responsables tenemos que poder darle lugar a la palabra, y sobre todo que nunca se vayan a sentir que uno está ahí con intenciones de controlar y de poner límite. Sí, exactamente. Lo importante es dar lugar a la palabra de manera responsable y educando en las temáticas, en esta nueva temática que hablamos cuando hablamos de violencia digital y de los nuevos tipos de abuso, porque el grooming es un abuso sexual digital. Y también entiendo que en este plano hay muchos mitos que todavía se tienen o quizás pruritos, voy a decirlo de esta manera, al hablar con nuestros hijos, ¿no? Al hablar de sus cuerpos, al hablar de aquello que les pertenece, que debe ser respetado y demás. Y pareciera que esto cada vez se pone un poco más complicado para los papás, ¿no? Y también preguntarle qué pasa con la franja etaria, ¿no? Porque hablamos de niñas y niños, pero si hay algo marcado que nos diga, bueno, es más a los adolescentes, es más a niños de 10 años para arriba, ¿qué pasa con ello, no? Las estadísticas que se hacen de The Grooming Argentina recientemente demostraron que la Argentina es el país que más, en la franja etaria más chicos, son los que acceden a un celular. Hoy los niños a los 9 años acceden a un celular. Entonces, a partir de los 9 años, desde los 7, 8 años, cuando el niño empieza a tener una comprensión lectora, empieza a interactuar, y a partir de los 10, 12 años son como donde las estadísticas marcan mayor situaciones de grooming, lo cual no quiere decir que no se dé en los adolescentes, pero si bien es un poco menor, pero entre los 9 y los 12 años es la franja etaria donde mayor captan a los niños. Tengamos en cuenta que los groomers son personas que son personas muy estudiosas, o sea, ellos manejan la misma jerga, el mismo lenguaje que los chicos, saben los gustos, cuáles son los intereses, entonces es muy fácil poder confundir a un niño de 9 años de que está interactuando con un adulto y realmente, digamos, no es un niño, no es un par que está con él. Uh-huh. También ocurre que, viene el momento de denunciar la situación y allí también cometemos errores, ¿no? Porque decimos, nuestro hijo nos cuenta la situación y demás, y lo primero que uno atina a hacer es borrar todo, esto está bien, debe ser así, hay que denunciar y dejar esto como prueba evidente de lo que viene pasando. ¿Cuál es la manera, ¿no?, que marca la ley también al respecto? Bien. Lo que es importante que sepamos que el grooming es un delito, el cual está tipificado en el Código Penal, en la Ley 29.904, ¿sí?, que se firmó en el año 2013 e implica una pena de 4 meses a 6 años de prisión, lo cual quiere decir que si es un delito, yo puedo hacer una denuncia. Uh-huh. Esto se puede hacer una denuncia en cualquier comisaría del barrio, yo me puedo acercar y hacer una denuncia. O caso contrario, hay una fiscalía que funciona en la calle Otero 232, que es la Fiscalía de Ciberdelito, y tiene especialidad en grooming. Ajá. Uh-huh. Entonces ahí también se pueden recepcionar denuncias en la comisaría del barrio, y también me gustaría indicar que hay una aplicación que se llama GAP, G-A-P-P, que es una aplicación que tiene alcance internacional, que fue creada por Grooming Argentina, y que si yo me la puedo bajar desde cualquier Play Store, desde mi celular, esa aplicación me deriva directamente a un WhatsApp, que en el WhatsApp yo voy a poder hacer la denuncia y recibir el asesoramiento psicológico, legal y social que requiere el caso. Uh-huh. ¿Sí? Eso es por parte cómo se puede denunciar una situación de grooming. Y por otra parte, la manera de proceder, hay una cuestión muy importante que me gustaría dejar en claro. Lo fundamental es no bloquear la cuenta y tampoco denunciar esta cuenta. ¿Por qué? Porque si yo bloqueo o denuncio a la persona, obstaculizo totalmente, no, la y le estoy dando investigación. ciertos indicadores a la persona que está del otro lado de la pantalla de que yo me di cuenta de que algo sucede y pierdo prueba fundamental que puedo llevar a la justicia. Entonces, el primer paso fundamental es hacer captura de pantalla, y con eso me dirijo ya sea a la comisaría o a la fiscalía donde hay especialidad en grooming y hago la denuncia correspondiente.
Y por otro lado también el modo de proceder que deben tener los padres, porque muchas veces nos enteramos de que nuestros hijos están en una situación que nos llama la atención y me dicen, a ver, déjame a mí, yo voy a hablar. Entonces han pasado situaciones en que el padre o la madre interactúa con la otra persona, pacta un encuentro, van al encuentro y ahí lo quiere llevar a la comisaría o le da una paliza y ahí ya no constituye delito, ¿sí? Se cae el delito porque el encuentro se realizó entre dos personas adultas y no mediante consentimiento. Claro, no, pero no está la figura del niño, digamos. No está la figura del niño. Y La conceptualización de grooming dice persona que por medio digital y con fines sexuales a menores de edad. Licenciado, una consulta. Haciendo caso a todo lo que usted hace referencia en cuanto al procedimiento, ¿no? De la denuncia. Mi hijo tiene otro celular, otro número, no sé. Esta persona, este captador, ¿regresa nuevamente a quien no pudo conseguir en su fin o no suele pasar, va por otro? Digo, ¿cuál sería, digamos... ¿La manera de proceder? Sí. ¿Qué pasa con estas personas? Digo, ¿terminan ahí con su labor y van por otro? ¿O insisten hasta que... O sea, ¿corro riesgo como madre, para hacerle más clara, corro riesgo como madre de que ese captador vuelva a buscar a mi hijo? Sí, cuando un groomer se esconde atrás de la pantalla, no es que esté interactuando solamente con un niño, sino que está interactuando con un sinfín de niños, que uno puede estar en Jujuy, los otros en Salta, en La Rioja, en Mendoza, en Estados Unidos, y de la cantidad de chicos con los que interactúa, 2 o 3 pescan, y ahí se hace la interacción. Y después vuelve a intentar para hasta que logra el cometido. Claro, digo, debe tener como un seguimiento. Totalmente, sí. No sé, por decirlo así, una planilla en el que debe anotar cómo va su proceder, digo. Y no sé si como una planilla, pero sí está en la interacción, viendo por dónde va a entrar, por Roblox, por TikTok, y a quién puede captar. Las últimas estadísticas en función de grooming y de Roblox que salieron hace poco, 9 de cada 10 chicos, una persona en Roblox les preguntó si quería ser su novio. Y esa es la pregunta fundamental, donde muchas veces le dicen, ¿querés ser mi novia? Y ahí los captan y ahí pasan a WhatsApp y ahí empieza todo lo que tiene que ver con la manipulación. La otra etapa del grooming, cuando ya hablamos de delito, ¿no? El objetivo cometido. La verdad que uno escucha, ¿no? Y el peligro es como que, viste, cuando antes te decían, bueno, no, en casa no hay peligro. O sea, y hoy tenemos a nuestros hijos en casa, nuestros nietos, y decimos, el peligro está, ¿no? Pero qué importante que podamos poner estos temas, compartirlos, debatirlos, entender un poquito de qué es lo que pasa, ¿no? Porque, bueno, hay generaciones también que no podemos encontrarnos, ¿no? Hoy yo decía, a ver, a título personal, yo con respecto a los nietos tomé la medida de en la computadora no más Roblox, pero me decía la licenciada, no pueden ir por Roblox, van a ir por otra. Tomás la medida de decir, bueno, si van a jugar a este juego, que sea la comunidad de decir, bueno, el compañerito de la escuela que sí conocemos, que charlamos con la mamá, el primo, armar una comunidad en donde exista cierta seguridad. Esto obviamente puede ocurrir que en ese mismo grupo incursione un groomer. O sea que esto es una constante amenaza, ¿no? Pero sí también es importante decir que hay muchas medidas para prevenir esto, ¿no? Fundamentalmente hablando, conociendo y sobre todo decimos, tomando estas serias medidas al momento de la denuncia, no bloquear, no denunciar, porque bueno, vamos a también nosotros poder... Poner en aviso. Exactamente, Sí. ¿no? Licenciada, ¿cuánto daño hacemos a nuestros niños cuando este niño, por ejemplo, usted traía a colación una pregunta, esto de querer ser mi novio, ¿no? En ciertas etapas de la vida donde comienzan quizás su primera relación amorosa, donde confían en esa persona y esa desilusión también, me imagino, tiene un gran impacto y genera una mayor víctima, digo, ¿no? ¿Qué pasa con ese niño que cree que realmente está dialogando con un par, ¿no? Que está entregando su afecto, sus emociones a un par?
Lo que pasa que es muy importante poder hablar con los niños y hacerle ver que cada fase evolutiva, cada etapa tiene sus tiempos, ¿no? Uh-huh. Porque cuando esta relación, entre comillas, de noviazgo, atraviesa los límites, ellos tienen que poder visualizar de qué está bien y qué no está bien. Entonces esto tiene que ver con un trabajo de psicoeducación, de poder educar y poder hacerle ver a nuestros hijos que hay algo que no está bien desde el otro lado para que esto realmente no tenga un impacto, porque muchas veces, más allá de que lo hablemos y que lo sentemos y en casa tengamos siempre un diálogo abierto, no estamos exentos de que pasen estas situaciones y pasan. Entonces poder estar abierto, porque el daño psicológico, emocional, que va a repercutir en ese niño o niña puede ser muy significante, como puede ser que no. O sea, tienen que ver mucho con el caso a caso y con la subjetividad de cada uno de los niños, cuál es el impacto que tiene. Y el apego que también puede tener ese niño, ¿no? Porque si bien con suerte un papá, una mamá, un tutor se da cuenta de lo que está pasando, puede alertar la situación y cortarla, pero yo me imagino que también debe quedar como un apego a perder esta persona que medianamente, como bien decía, lo contenía, lo apoyaba, era su amigo y demás. Es recuperar nuevamente la confianza para desapegarse, digo. Lo que sucede es que la etapa del grooming y esta interacción de que todo es bonito y de que todo es activo es solo momentánea, es un tiempo, ¿sí? Porque después, cuando el groomer logra su objetivo, que por lo general es el envío de una imagen, empieza todo una cuestión de un chantaje emocional, psicológico, donde se vulnera al niño en todos sus derechos, y todo lo que fue bonito y agradable ya se perdió. Ya se perdió, sí. Porque esta persona tiene una intención sexual, porque que cuando hablo de intención sexual no solamente me refiero a que pueden concretarse muchas veces los hechos, sino que también con la distribución de imágenes o algún contenido de una imagen que no corresponde a un menor de edad. Entonces ahí empieza todo un chantaje y el niño lo empieza a sufrir. Y esto es cuando el cuerpo empieza a somatizar y a darnos a los padres indicadores de por qué lo vemos triste, por qué lo vemos angustiado, porque le está pasando algo a este niño y no lo puede decir en palabras porque también está bajo amenazas. Sí. Que no digas nada porque si no le va a pasar algo a tu familia, o no digas porque no te van a creer, o si vos hablas o no me envías determinado material, yo lo voy a publicar en la escuela. O sea, operan a ese nivel en la cabeza de los niños que ellos no pueden reconocer cuál es el límite de cuándo voy a hablar, porque sienten como me metí en un lío y ahora cómo hablo, cómo salgo de esto. Y la vergüenza, ¿no? Que a muchos les puede ocasionar. ¿Cuál es la situación, si se puede decir, en Jujuy, ¿no? Con respecto al grooming? ¿Cómo se está trabajando desde la justicia? ¿Interviene todo un equipo interdisciplinario? ¿Cómo es esta situación? Una de las últimas estadísticas que se hicieron de grooming Argentina, antes de la pandemia, cuando se hizo como un censo, por decirlo de alguna manera, San Salvador de Jujuy era una de las provincias que lideraba en la Argentina la cantidad de groomer que había. Nosotros en la justicia jujeña a diario tenemos, e incluso lo pueden saber porque salen en las noticias, diferentes casos de profesores, de personas que han sido sometidas a juicio por grooming. Es muy alta la tasa en realidad que hay en Jujuy. Nosotros desde la Oficina de la Mujer trabajamos en todo el año que ya está cerrando con temáticas de violencia digital. Abarcamos la franja etaria de los adolescentes de 4º y 5º año, donde introducimos la temática de grooming y todo lo que tiene que ver con violencia digital, porque cada época tiene un tipo de violencia, ¿no? Uh-huh. Y esta época es el tiempo de violencia digital, que a todos los tipos de violencia que ya conocemos debemos sumarle violencia digital. Entonces fue un trabajo muy, muy lindo, enriquecedor, desde la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, el cual va a continuar el año que viene con otras temáticas también. Bueno, importante, ¿no? Todo esto que hemos aprendido un poquito, compartido, y fíjate vos que no dejamos de asombrarnos, ¿no? Por la situación, esta que nombraba con respecto a la provincia, liderar esta temática que realmente aterra
a los padres, a toda una comunidad, a los niños cuando se descubren en esta situación, ¿no? Yo me imagino todo lo que viene detrás y cómo volver, un poco lo que decía María Belén, volver a creer, volver a confiar, esto que es tan importante para un niño en su desarrollo. Y bueno, hablar de esto me parece sumamente importante, por eso le agradecemos, licenciada, la visita, le agradecemos, por supuesto, todo lo que nos ha traído hoy para compartir y así aprender un poquito y cuidar más a nuestros niños, niñas y adolescentes hoy en un día tan especial, ¿no? Donde hablamos de esta prevención del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantada de que me hayan invitado y de que podamos hablar de una temática tan importante como el grooming. Y bueno, dejarnos, ¿cierto?, esta enseñanza, que las puertas están abiertas siempre para lo que requieran, y que tengan en cuenta que la salud mental es muy importante y hay temáticas que necesitan ser habladas. Sin lugar a dudas, ¿no? Y venimos hablando, ¿no?, de todo lo que es la salud mental, hoy un poco mirada desde nuestros niños, niñas y adolescentes, hablando del grooming. Así estuvimos con la licenciada Daniela Solá, de la Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, con esto que a lo cual nos desafiamos, ¿no? Plantear el tema, poder hablarlo, poder mirarlo de otra manera, y así vamos aprendiendo todos a cuidarnos, a prevenir y a no vivir estas situaciones. Oficina de la Mujer, Corte Suprema de Justicia de Jujuy. Lunes a viernes de 7:30 a 15. San Martín 1158. Contacto 3883-506761. correo oficinadelamujerjujuy@gmail.com. Oficina de la Mujer @justiciajujuy.gov.ar. Corte Suprema de Justicia de Jujuy. Estamos disfrutando de Conexión Salud con Fanny Fernández. En su 15ª temporada, Conexión Salud. Como cada miércoles, desde las 14 horas, por Radio Provincia 107.9, el nuevo aire de Jujuy.